Buenas tardes a todos y a todas las participantes en esta sesión de Instrumentos de Política Pública en Empresas y Derechos Humanos, una mirada crítica desde América Latina. Para mí es un gusto estar aquí. Mi nombre es Joana Mora. Yo estoy estudiando actualmente mi doctorado en la University of Washington, precisamente en este tema de empresas y derechos humanos, y es un honor compartir este panel en su gran mayoría compuesto por mujeres, en donde vamos a discutir las políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos, incluyendo, pero por supuesto no limitándonos a los planes nacionales de acción. En este momento tenemos la oportunidad de tener diferentes perspectivas desde diferentes centros académicos y desde las organizaciones de la sociedad civil, donde podemos realizar una mirada crítica a qué ha sucedido en América Latina sobre los procesos de construcción, diseño e implementación de estos instrumentos. En aras de aprovechar el tiempo que tenemos y tomar ventaja de los excelentes panelistas que nos están acompañando, vamos a dar paso a la primera de ellas, que es Judith Schosteiner, de Chile. Ella es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, doctora en Derecho con un LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y un máster en Ciencia Política. También Judith es profesora asociada de la Facultad de Derecho de la misma universidad y ha investigado ampliamente en este tema de empresas y derechos humanos, especialmente en relación con la obligación de los estados, que es lo que en este momento queremos discutir. Judith, tenemos entendido que el primer Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos y Empresas en Chile fue aprobado y publicado en el 2017, siendo el segundo en América Latina. ¿Qué podemos decir? ¿Con él se cumple de manera efectiva las obligaciones del Estado en esta materia? ¿O cuáles son las problemáticas y quizá los retos principales en cuanto al diseño, implementación, seguimiento y monitoreo de las políticas públicas en materia de empresas y derechos humanos? Buenas tardes, Joana. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una breve exposición para responder tu pregunta, si el Estado de Chile con su Plan de Acción Nacional está cumpliendo las obligaciones internacionales en la materia que ha definido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe sobre empresas y derechos humanos últimamente. O sea, son obligaciones que derivan de tratados internacionales y que estas políticas públicas, junto obviamente con todo el sistema de legislación y tribunales, acceso a la justicia, debe cumplir. Voy a intentar compartir pantalla. Y tengo la impresión que no está agarrando, entonces les voy a hablar sin la presentación visible, sino simplemente contándoles lo que tenía que compartir. El primer punto de entrada, creo yo, es darse cuenta que el Estado tiene muy distintos roles, muy distintos actores en relación con el marco de empresas y derechos humanos. Eso, por un lado, como regulador, como fiscalizador, pero también como actor económico en algunos aspectos. Y estos distintos aspectos están reflejados en los principios rectores de distinta manera. O sea, una política pública con enfoque de derechos humanos sobre empresas y derechos humanos ciertamente tiene que tomar en cuenta todas estas vertientes. O sea, tiene que involucrar el ejecutivo, el legislativo y el poder judicial. Y en este sentido, también en el informe de la Comisión Interamericana sobre Empresas y Derechos Humanos salen estas obligaciones desglosadas y recogidas a partir de la jurisprudencia de la misma Corte Interamericana y obviamente de los instrumentos vinculantes regionales de la materia. Sin embargo, cuando hablamos del diseño de políticas públicas, también hay un conocimiento
técnico que hay que tomar en cuenta. O sea, los ciclos de las políticas públicas que se han ido describiendo en ciencias políticas, los criterios procesales de una buena política pública, transparencia, participación, evaluación con indicadores representativos, etc. ¿Ya? Y estos desafíos tenemos por delante cuando hablamos de la implementación de los principios rectores a través de políticas públicas. Estamos usualmente hablando de los planes de acción nacional, pero efectivamente los planes de acción nacional son una coordinación y coordinación de otras instancias también de política pública, de legislación, de iniciativa legislativa, de políticas de acceso a la justicia implementadas usualmente en conjunto con el Poder Judicial. Y en ese sentido, solamente son un ejemplo de esas políticas públicas con enfoque de derechos humanos y, bueno, idealmente abarcan justamente todos estos aspectos que voy indicando. Cuando elaboramos planes de acción nacionales, ciertamente hay toda una serie de preguntas que se deben hacer, ¿no? De proceso y de contenido. De proceso se hace en base a un mandato legislativo o un mandato de decreto, ¿no? El chileno ha sido en base a un mandato de decreto, mientras el Plan Nacional de Derechos Humanos, que es más amplio temáticamente, fue adoptado en base a una ley, ¿no? En ese sentido es más transversal en términos de cambios de gobierno, etc. El plan de acción chileno efectivamente fue adoptado en un gobierno y implementado en otro, pero eso no es un caso usual, o sea, podemos tener políticas públicas que simplemente se abortan en el momento de asumir un nuevo gobierno en distintos países, especialmente cuando haya un cambio fuerte de orientación política. Entonces, allí las leyes como base ayudan. La segunda pregunta es si se hace con o sin línea base y los estándares internacionales sobre diseño de políticas públicas, digamos, con enfoque de derechos humanos, indican que hay que evaluar los riesgos e impactos de derechos humanos antes de adoptar las medidas para justamente identificar prioridades en función de la urgencia y gravedad de las violaciones que se están generando, que han ido generándose y pueden ser una amenaza para las personas, ¿no? Y también está claro que el derecho internacional exige la participación de la sociedad civil. Y también en países que han ratificado el Convenio 169, la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas. ¿Sobre qué pilares vamos a hacer un plan? Idealmente sobre todos. O sea, necesitamos incentivos para las empresas, necesitamos regulación para las empresas para que efectivamente puedan, en una condición de igualdad de condiciones en cuanto a la competencia, adoptar la implementación de los principios rectores, pero no podemos dejar fuera, obviamente, el Poder Judicial, ¿no? Y los otros mecanismos no judiciales de acceso al remedio en los planes que estamos viendo el pilar 3, usualmente es el pilar más débil, ¿no? Y el gran desafío es cómo adoptar medidas en el contexto del pilar 2, que está dirigido a las empresas, pero es justamente el Estado que tiene que incentivar a las empresas de realmente avanzar en materia de empresas y derechos humanos. El proceso chileno para la adopción de un segundo plan, o sea, un proceso de actualización, se realizó a partir del 2020, más o menos, cuando el gobierno encargó un estudio de implementación a la Pontificia Universidad Católica, que publicó su informe en noviembre de 2020. No era una actualización de la línea base que se había elaborado para el primer plan, pero sí un estudio que releva varios puntos de debilidad del primer plan, especialmente en sus contenidos, que fueron limitados básicamente a medidas de capacitación y
medidas blandas, o sea, incentivos blandos, y no tenían indicadores que medían efectivamente el impacto que tenía este plan en la realidad de las personas, en el goce de los derechos humanos. Eran solamente indicadores formales, no eran indicadores estructurales de proceso y de resultados como lo exigen las herramientas que tenemos a nivel internacional para políticas públicas, ya sea de la Comisión, pero también de Naciones Unidas al respecto. Creo que eso es interesante observar porque nos muestra cuando se hace un segundo plan que efectivamente se ve la calidad metodológica del primero, porque justamente el equipo a cargo de ese estudio no fue capaz, y simplemente no por conocimiento, sino por falta de insumos, no pudo relevar una evaluación real de política pública como se debiera haber hecho según el ciclo de políticas públicas definido en ciencias políticas, ¿no? El proceso, y con eso voy cerrando, el proceso de la elaboración del segundo plan estuvo estancado durante el primer semestre del 2021. El gobierno tomó la decisión de trabajar el Plan Nacional de Derechos Humanos y Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos por separado. Yo creo que hubiera sido útil hacerlo en un solo proceso y hacer un solo documento basado en la ley sobre el Plan Nacional de Derechos Humanos, pero bueno, eso es una opinión personal. En todo caso, estuvo estancado en el primer semestre, han retomado en agosto 2021 con algunas consultas al Comité 360, un comité consultivo que tiene una representatividad, pero limitada, en relación a sectores de la sociedad civil. Por eso fundamos en junio 2021 la plataforma chilena de la sociedad civil sobre derechos humanos y empresas, un espejo, o digamos una inspiración de plataformas similares que existen en Perú y en Colombia para justamente ampliar la participación en el proceso que convocará, ojalá pronto, el gobierno en relación a una participación sustantiva sobre las medidas del plan y también una consulta sobre las medidas concretas que van a proponer. Y desde mi perspectiva, aprendiendo de los planes en Europa, Francia, Alemania, vemos que las empresas no implementan el Pilar 2 si no existen medidas obligatorias al respecto, quedan atrás. También tienen temores de competitividad y creo que una medida legislativa sobre debida diligencia permite justamente disipar esos temores y avanzar sustantivamente en la implementación de los principios rectores. Y tal vez con esto no necesitamos muchas medidas más, ¿no? O sea, un plan con pocas medidas, pero que sean buenas y eficaces. Muchas gracias y me alegro poder conversar con ustedes en este panel en adelante. Judith, muchísimas gracias por tu intervención, realmente muy interesante ver cómo se necesita una respuesta integral del Estado para la implementación de estos principios rectores y, como lo has mencionado, también ver cómo ha venido progresando no solamente Chile, sino cómo ha ido aprendiendo de otros ejemplos para mejorar en nuestras políticas públicas en empresas y derechos humanos. Muchas gracias, Judith, por tu intervención. Y en este momento vamos a dar paso a nuestro segundo panelista. Él es Julián Tole. Él es el director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos y Empresas de la Universidad Externado de Colombia, de la cual me permito informar, soy afortunadamente miembro también. Y Julián es docente e investigador del Departamento de Derecho Constitucional de la misma universidad, tiene el título de doctor y máster en Derecho Internacional Económico de la Universidad de Barcelona en España, máster
en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, en asocio con las universidades de Bolonia, Carlos III y Salamanca, además de ser investigador invitado de la Universidad Autónoma de Madrid y de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es representante de la Mesa de Sociedad Civil para la Transparencia de las Industrias Extractivas ante el Comité Tripartito Nacional TAIT. Y Julián, para nosotros es un gusto que estés acá y pues obviamente sabemos que existen muchos desafíos para la regulación de los derechos humanos y las empresas, particularmente en relación con, como dijimos al principio, los planes nacionales de acción. Pareciera que estos planes nacionales de acción tienen muchos aspectos que han sido positivos, pero también tienen algunas debilidades. Colombia fue el primer país en América Latina en expedir un plan de estos y pues obviamente también hemos tenido la oportunidad de ver algunas críticas y algunas revisiones al respecto. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Gracias, Joana. Quiero saludar a todos, a todas los que nos están siguiendo virtualmente. Y obviamente me siento totalmente honrado por compartir panel con Judith, Manuela, Paulina. Quiero en estos minutos y ojalá en las preguntas ampliarlo un poco, titularlo Luces y sombra de los planes nacionales de acción, lecciones desde Colombia para América Latina. En efecto, Colombia fue el primer país no europeo en adoptar en el 2015 un plan y hoy cuenta con su segundo plan a partir del 2019. Así que hay algunas cosas que seguramente podemos hablar para que quienes están en el proceso de elaboración o quienes ya llevan un camino como Chile y Perú, pues sumamos estas experiencias para ver cómo podemos mejorar el instrumento. Empezaré por las luces. Luces, tal vez las menos, desafortunadamente, pero puedo resumirlas en 4. El primero, que los planes nacionales de acción han contribuido al paso de la responsabilidad social empresarial, de ese inicio de la relación, a un cambio en una perspectiva, un enfoque de derechos humanos desde la protección, respeto y remediación. Obviamente, este paso, esta transformación de la cultura empresarial es lento, pero ya vemos cómo las oficinas que todavía algunas se siguen llamando de gestión integral de riesgos, tanto sociales como ambientales, empiezan a tener o a incorporar a un experto en derechos humanos. El segundo tiene que ver entonces con los planes concretan políticas públicas que en últimas materializan los principios rectores como esa caja de herramientas o marco general que inspira hoy muchos de los instrumentos de regulación de la empresa y los derechos humanos. Creo yo que la mayoría de las políticas públicas parten de ahí. Hay mucho por hacer, pero al menos hay un marco, un derrotero que guía la construcción de política pública. Luego tenemos otra luz, que es los planes nacionales de acción han fortalecido la gobernanza de la relación entre la actividad empresarial y los derechos humanos con unas entidades normalmente especializadas, otras dentro de su estructura establecen una dirección que se dedica a dirigir y coordinar la política pública junto a unos comités técnicos y a unos grupos de trabajo que normalmente son multiactor, es decir, donde se encuentra representada la sociedad civil y las empresas. Una última luz, que puede ser un poco opaca, pero hay que mencionarla, tiene que ver con que los planes nacionales de acción, su corazón, el core de esta política pública, es la debida diligencia, en donde las empresas han incorporado como principal mecanismo o proceso de transformación de su cultura empresarial en derechos humanos, al menos unas etapas que poco a poco van generando hojas de ruta para, ojalá, no tan largo plazo, transformar esos contextos. Ahora voy brevemente, porque el tiempo apremia, a las sombras que tal vez son las más. Simplemente voy a tratar de resumirlas. Me sumo a Judith, hay un problema de fondo, y es que la mayoría del diseño de políticas públicas no atiende a la racionalidad, a la lógica
de una construcción de política general. Más bien parece casi en la mayoría de las veces empírica, en el caso colombiano, e incluso improvisada. Pero sumado a esto, a estas cuestiones de forma, se critica sobre todo de forma que en Colombia por el momento ya llevamos 2 planes y no tenemos una línea base. Pero bueno, dejando a un lado esto, para no agotar mis minutos, que ya creo que Judith lo resumió muy bien, la parte técnica, de una perspectiva sistemática, los planes no tienen en cuenta a los derechos humanos como desde su perspectiva naturaleza ius cogens y mucho menos hacen referencia al carácter vinculante. Y esto es todo una problemática porque aún el discurso de la política pública parece solo entender que estos son deberes, ¿no?, como simples derroteros para las empresas y se olvida de lo que significan los derechos humanos para el contexto internacional y nacional. Otro elemento básico desde las sombras es que los planes nacionales no tienen como protagonista a los titulares de los derechos humanos en la construcción de la política. Se discute especialmente en Colombia, seguí un poco el proceso peruano, que creo que es un ejemplo a seguir, con algunas debilidades, pero un ejemplo a seguir. En Colombia, todo lo contrario, la participación efectiva e integral de la sociedad civil deja mucho que desear. Podría relatarles 1000 cuestiones, críticas, debilidades, tanto del primer plan como del segundo. Otra gran sombra tiene que ver con una digamos, de los elementos que hacen que los planes sean más criticados, y es su especial vulnerabilidad a los cambios políticos del país. Esencialmente, se cuestiona si son políticas públicas estructurales o, por el contrario, son instrumentos de planeación coyuntural o que solo obedece a unos intereses muy concretos de ciertos gobiernos. El último elemento, que creo yo que ahí sí, pues parece casi irreversible, que al rompe nos deja muy debilitados frente a lo que significan los planes nacionales de acción, especialmente en el contexto latinoamericano y colombiano, es que no han prevenido el aumento casi constante de los litigios nacionales e internacionales en el marco de controversias generadas por relaciones de empresa frente a los derechos humanos. Muy especialmente se critica la ausencia de armonización entre el derecho internacional de las inversiones y los derechos humanos. Y ya para terminar, que creo que me quedan exactamente 1 minuto 20 segundos, quiero simplemente cerrar con unas conclusiones que en últimas son como preguntas hacia el futuro, que ya tenemos casi los mismos años de tener principios rectores. Se inició en Inglaterra el primer plan, y pues en América Latina desde el 2015 con Colombia. Parece que hay unas preguntas que todavía se quedan sin resolver. Y es, por ejemplo, el debate casi inacabado, permanente, entre la voluntariedad y la obligatoriedad de los instrumentos que están regulando a la relación entre empresa y derechos humanos. Entonces nos queda aquí la eterna pregunta de qué pasa con la responsabilidad internacional de las empresas y qué tanto contribuye los planes nacionales y sus políticas públicas a esa responsabilidad. Una segunda conclusión es que ni los planes nacionales ni los principios rectores cumplen un papel de armonización entre el derecho internacional económico, comercial, de las inversiones, es decir, el que va dirigido a construir derechos o a proteger las libertades de las empresas, y los derechos humanos. Cómo superar la fragmentación de esos derechos desde el contexto interno. Y aquí viene entonces un elemento que creo yo que viene hacia el futuro, y es esa lenta, muy lenta transformación de la cultura en derechos humanos por parte de las empresas, en donde parece insuficiente los planes nacionales, ya que hoy nos muestra el contexto europeo, especialmente la directiva europea y las leyes tanto de Países Bajos, francesa, alemana y todas las que están ya por venir, que el camino es la legislación más vinculante, una norma legislativa sobre debida diligencia. Parece insuficiente la política pública. Y por último, ya con esto cierro y me estoy pasando 30 segundos, es los titulares de los derechos humanos y el contexto en que ocurren sus violaciones por parte de actividades empresariales. ¿Qué está pasando? Es decir, cómo y cuándo se darán espacios reales de participación para que la construcción de estos planes, especialmente en Colombia, tengan en cuenta el contexto, sobre todo el conflicto armado en el caso de nuestro país. Muchas gracias, Joana.
Gracias a ti, Julián, y pues obviamente muchas gracias por estas reflexiones que realizas y que pues nos dejas un gran interrogante a todos. Precisamente creemos que en temas de políticas públicas nacionales en derechos humanos y empresas en América Latina existen muchos vacíos jurídicos que aún están pendientes y yo creo que este es el mejor puente para dar entrada a nuestra siguiente panelista, que es Manuela Roland. Ella es coordinadora general del Centro de Derechos Humanos y Empresas OMA de la Universidad Fugitive for All, profesora asociada en Derecho Internacional de la misma universidad, doctora en Derecho Internacional y de Integración Económica de la Universidad Estatal de Río de Janeiro. Y por supuesto, este Centro de Derechos Humanos ha tenido un rol muy activo en el estudio de estas políticas públicas. Manuela, por favor, cuéntenos usted qué nos puede indicar frente a estas debilidades y a esta situación que tiene que ser mejorada en la región. Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Gustaría aquí también parabenizar mis compañeros y compañeras de panel y también los organizadores del evento. Bueno, OMA, como Juana ha dicho, es un centro de derechos humanos y empresas que existe desde 2012 en la Universidad Federal de Juiz de Fora, en Brasil, y trabaja en temas de esta agenda que llamamos la Agenda Internacional sobre Empresas y Derechos Humanos desde 2012. Incluso en nuestro sitio electrónico tenemos estudios sobre planes nacionales de acción, ¿no? En 2015 hicimos los primeros sobre planes europeos y después en 2017 presentamos trabajos también sobre el plan colombiano, chileno y mexicano. Pero hoy no voy justamente a hablar de los planes, voy también por una mirada más general a partir de una iniciativa conjunta con otro centro académico que es el Business and Human Rights Working Group de la Universidad de São Paulo, en Brasil, que también investiga la temática de derechos humanos y empresas y que también está acompañando un momento no distinto que ocurre ahora en Brasil, porque Brasil no tiene hasta este momento un plan nacional de acción, pero ha justamente anunciado que a partir de un documento, de un instrumento normativo, que es un decreto no democrático, que fue aprobado en 2018, el decreto 9.571, se va a establecer una portaría para reglamentar una línea base y tal vez hacer un plan nacional de acción, ¿no? Bueno, lo que vemos y que un poco ya fue mencionado en general por los otros compañeros acá y compañeras, Judith y también Julián, es que sabemos que los NAPs, los planes nacionales de acción, no son suficientes, ¿no? Por eso incluso que como hacemos parte de dos grandes redes internacionales que también trabajan el tema de la campaña global de Advocacy Alliance, acompanhamos el proceso, por ejemplo, de las leyes de debida diligencia, ¿no? Como la ley francesa, la ley alemana y la iniciativa ahora regional de una ley europea, porque el intento justamente de implementar los planes nacionales de acción ya recibió tantas críticas, está consumado que ya existen tantos gaps, ¿no? Tantos fallos, que se intenta ahora, por leyes de debida diligencia, legitimar los principios rectores como hasta este momento el paradigma suficiente para normatizar y reglamentar temática de derechos humanos en empresas, ¿no? Incluso esa perspectiva de la debida diligencia, por ejemplo, está previsto en todos los drafts, ¿no? los borradores del tratado que está en negociación en el Consejo de Derechos Humanos, en su artículo 6, como un mecanismo de prevención importante. El problema es que sabemos que justamente los planes nacionales de acción no, y es un poco el diagnóstico general, no son suficientes para justamente no contestar el gran desafío que es la actividad transnacional de las empresas, porque se basean en los principios rectores. Y los principios rectores no agotaron toda la temática, no fueron capaces justamente de agotar la temática de la actividad transnacional de las empresas, y eso incluso fue establecido en la 24ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, cuando se aprobó una resolución que ya se decía eso, ¿no? Es un primer camino, un first step,
que necesita de una complementación y que justamente debe ser establecida a partir de un proceso de negociación, incluso de un tratado internacional, y por eso que fue aprobada la resolución 26.9 en el Consejo de Derechos Humanos en 2014. Lo que ocurre es que este proceso ya podría ser un poco, ¿no? Como se dice, transpuesto, ¿no? Un poco superado, si en los espacios internacionales ese discurso de contraposición no se estableciera, ¿no? Hay, mesmo hoy en día, en los espacios internacionales de las Naciones Unidas y otros foros que, ¿no?, defienden la temática de derechos humanos en empresas, continúan diciendo, bueno, necesitamos de garantizar la eficacia de los principios rectores, regulamentar esto en el subglobal, y eso es más importante que una negociación de un tratado internacional. Entonces, este es el problema, ¿no? Cuando apuntamos este proceso en Brasil, cuando observamos este proceso, esta iniciativa brasileña, ¿no?, que parte de ese decreto no democrático, el decreto 9.571, vemos esto con preocupación porque el propio decreto, que no fue negociado claramente de forma transparente con la sociedad, dice que va a se basear principalmente en los principios rectores, ¿no? Y que, por lo tanto, va a reproducir toda la lógica que ya no funciona en los planes nacionales de acción, ¿no? No establece obligaciones directas para las empresas, no establece la primacía de los derechos humanos, o sea, no es un documento verdaderamente con la densidad necesaria de los derechos humanos, reproduce los mecanismos, ¿no?, los puntos focales del CEDE, todo esto que ya sabemos que no es realmente, no está a altura del desafío de la impunidad que vivenciamos, que vemos justamente en relación a la actividad de las empresas, especialmente transnacionales, ¿no? Incluso no hay esa lógica del multi-stakeholders. Eso es muy problemático, incluso cuando ahora ha hablado, ¿no?, Julián, y nosotros acompañamos el caso, por ejemplo, de la cuenca del Río Doce en Brasil, que es un marco, ¿no?, de un crimen ambiental gravísimo que ha comprometido 600 kilómetros, ¿no?, de un río y toda la naturaleza en torno a las personas, derecho a la salud, a la vida, al trabajo, derechos sociales y unas decenas de derechos humanos que hasta este momento se mantienen sin solución. Y vemos que justamente lo que ocurre es que esta lógica de los stakeholders ha permitido que la propia empresa conduzca todo el proceso de su negociación, ¿no?, de su propia reparación. Entonces, eso se reproduce incluso en razón de la lógica que está garantizada por los principios rectores. Entonces, después de la publicación de este decreto, hubo un movimiento de la sociedad civil, yo ya voy a encerrar, que aprobó en un otro órgano, que es un órgano representativo del movimiento sociales, de organización de la sociedad civil, de derechos humanos, una resolución, que es la resolución número 5 de 2020, que justamente es llamada de antidecreto, ¿no?, o lo que sería realmente un documento de derechos humanos, que no es un plano nacional de acción y no es justamente uma lei de devida diligência solamente, é justamente uma diretriz verdadeiramente consubstanciada, ¿no?, y consistente de derechos humanos. Es por eso que nosotros hemos escrito y presentado un trabajo y tenemos un proyecto colectivo también con otras organizaciones de la sociedad civil y centros académicos que está publicado en nuestro sitio electrónico también, que se llama El Brasil necesita de una ley marco de derechos humanos en empresas. Y estamos conduzindo isso incluso com a participação de diversos parlamentares em Brasil. Compreendemos que é necessário uma lei nacional de direitos humanos em empresas, que não seja um plano nacional, que não seja uma lei de devida diligência e que dialogue mais cercano com um tratado internacional sobre empresas e direitos humanos. Muitas graças. Gracias a ti, Manuela, por esta importante intervención y especialmente porque nos has mostrado cómo de una manera concreta se empiezan a ver cómo estas falencias están afectando de manera grave en la región. Muchas gracias por tu intervención y en aras de aprovechar nuestro tiempo, vamos a dar la bienvenida a nuestra cuarta panelista, que es Paulina Madero Suárez. Ella es asociada en vinculación estratégica e incidencia en poder, en una organización
que se coordina con el Grupo Focal de OSC sobre empresas y derechos humanos. Paulina tiene una maestría en Derecho Internacional de los Derechos Humanos de la Universidad de Essex y es asociada en vinculación estratégica e incidencia, como lo acabo de mencionar. Y Paulina, nosotros sabemos que Poder fomenta la transparencia y rendición de cuentas de las empresas en América Latina desde la perspectiva de los derechos humanos. Y por supuesto que ustedes hacen una evaluación y monitoreo del proceso del Programa Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en México. ¿Qué podemos decir? ¿Los instrumentos existentes realmente responden a las necesidades y a las problemáticas del contexto latinoamericano o nos estamos quedando cortos con estas intervenciones que hemos tenido? ¿Qué nos puedes decir? Pues muchas gracias, Joana, por la presentación y la pregunta. Y bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Es un gusto y un honor estar aquí en este panel con colegas tan distinguidas en la materia y que vayamos a ir construyendo juntas todos estos puntos de vista y elementos que por ahí vamos identificando. Desde el Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos agradecemos mucho este espacio de discusión y construcción sobre el tema tan importante en el que nos hemos involucrado desde hace unos años. Igual quisiera agradecer al equipo de Poder y de las organizaciones que conforman al Grupo Focal por su apoyo en la preparación de esta intervención y coordinación de esta mesa. Y bueno, para responder a esta pregunta, Joana, primero es importante que entendamos el contexto de América Latina y el Caribe para realmente abordar el rol y la posible eficacia y eficiencia que pueden tener los instrumentos de política pública en materia de derechos humanos en nuestra región. Esto considerando que es la más violenta en el mundo para las personas que defienden los derechos humanos. Solo en el año 2020, según un reporte de Amnistía Internacional, la cifra de homicidios fue de 264, con un 79% del total mundial de 331. México se encuentra dentro de los 3 países más mortíferos de la región, con una cifra de 24 homicidios a personas defensoras. También en México, por ejemplo, el acceso a la justicia no es una realidad para muchas de las comunidades del país. Por mencionar un caso de los muchos que existen, este año se cumplió el 7º aniversario del derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos y metales pesados de la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, sobre los ríos de Sonora y de Bacanuchi, ocurrido el 6 de agosto de 2014. Este es el desastre ambiental minero más grande de la historia en nuestro país y un caso de impunidad y de falta de reparación para las comunidades afectadas y organizadas en los comités de cuenca de Río Sonora. El derrame ha tenido afectaciones graves a la salud de las comunidades, a su tejido social, al medio ambiente, con impactos diferenciados en las infancias, en adolescentes, en las mujeres. Y al día de hoy, las comunidades de Sonora y Bacanuchi, de nuevo, son unas de muchas de las comunidades de tantas que existen en nuestro país que no han sido reparadas integralmente por estas afectaciones, ¿no? ¿Y por qué es tan relevante este contexto tan breve que aquí damos? Porque estos casos evidencian que necesitamos justamente un enfoque distinto en nuestra región para garantizar el respeto de los derechos humanos por parte del sector empresarial. Se necesitan legislaciones que aseguren el desarrollo e implementación de medidas, de mecanismos de debida diligencia en materia de derechos humanos y el medio ambiente para las empresas a lo largo de sus cadenas de suministro. Así, el contexto latinoamericano, en el que además de la impunidad, la corrupción y la captura del Estado se encuentran latentes, claramente no dan para replicar instrumentos con medidas voluntarias que podrían tener un buen resultado, por ejemplo, en países del norte global. Los instrumentos de política pública, como lo han mencionado las colegas, por sí solos no son suficientes, ¿no? ¿Y por qué decimos esto desde las organizaciones de la sociedad civil? Si vemos los ejemplos de planes nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos de otros países en la región, podemos observar que consisten en acciones de capacitación, de sensibilización, elaboración de guías, pero no se establecen ni incentivos negativos ni positivos para que las empresas realmente cumplan con sus obligaciones en la materia. Tampoco dan oportunidad para garantizar el derecho al acceso a la justicia, una cuestión sustantiva que vemos en planes
nacionales de acción sobre empresas y derechos humanos, como en el plan chileno, como lo mencionó Judith, o en el plan que se desarrolló en México y que se inició en el año 2015 y que no se concluyó, es considerar el acceso a la justicia y a la reparación integral. Estas políticas públicas hemos visto que no tienen injerencia en que los órganos judiciales apliquen e interpreten las leyes de tal manera que beneficien a las comunidades. Un ejemplo de ello, regreso, aunque el proceso mexicano del NAP no se concluyó en el 2015, es la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso de los comités de Cuenca del Río Sonora, en el que la Suprema Corte determinó que el fideicomiso que se creó para reparar el derrame no es una autoridad responsable para efectos de la ley de amparo que prevé justamente el juicio constitucional que tiene como propósito salvaguardar los derechos humanos. Ahora bien, en México, con los planes nacionales de acción que se iniciaron en el año 2015 y el que se ha anunciado recientemente con la administración actual, vemos también algunos retos en cuanto a su desarrollo, su implementación y su contenido. Observamos una falta de información necesaria para la participación real y activa de las comunidades y de organizaciones de la sociedad civil. Tampoco observamos con claridad la existencia de calendarios, planes, espacios periódicos para el diálogo. También existen retos dentro de las administraciones en cuanto a la coordinación de distintas dependencias de la administración pública federal, la falta de claridad en sus roles en el proceso, de quién lleva el liderazgo político y la falta de asignación de presupuesto para hacer de las acciones establecidas en las políticas de una realidad. Y también mencionar incluso la regularidad de los cambios administrativos que vamos viendo dentro de las mismas dependencias que representan pausas en los procesos e incertidumbre para quienes participamos en estos espacios de desarrollo de política pública. Esto ha sido común en el desarrollo de distintas leyes que se han impulsado desde el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, también vemos los retos del mismo contexto de la pandemia del COVID-19 con las problemáticas estructurales en nuestra región, y aparte agregamos la falta de presupuesto. Y específicamente, por mencionar un ejemplo, ¿cómo se va a asegurar la participación de comunidades que viven en regiones remotas, que no tienen acceso a plataformas digitales o a servicios de telecomunicación gratuita? Además, por temas de seguridad, como le mencioné al principio, tenemos que considerar la necesidad de instaurar canales para que las comunidades proporcionen sus insumos y se garantice su anonimato y confidencialidad. Y bueno, es por esto que en América Latina y el Caribe se tiene que contemplar desde un inicio la participación de grupos que viven en situación de riesgo, que se establezcan rutas y plazos claros para el cumplimiento de las acciones, y también es fundamental el que desde un inicio se evalúe el marco normativo aplicable a las empresas y se tiene que trabajar para remediar sus deficiencias e impulsar paralelamente una legislación de debida diligencia en materia de derechos humanos para que, de nuevo, las empresas respeten los derechos humanos a lo largo de su cadena de suministro. Y con esto termino mi intervención y agradezco mucho el espacio. Por ahí vamos corriendo con los tiempos, pero muchas gracias. No, gracias a ti, Paulina, y la verdad, muchas gracias por tu intervención y por los puntos que has resaltado. Particularmente creo que es muy importante algo que has mencionado, y es que necesitamos que América Latina se enfoque en lo que realmente la región necesita. Por supuesto, podemos utilizar ejemplos de otros lados y modelos, pero tenemos necesidades propias que necesitan verse reflejadas en nuestras políticas públicas, y la implementación de los principios rectores necesitan ajustarse a las necesidades propias de la región. La verdad, muchísimas gracias por esta reflexión, y creo que lo que nos queda por delante son muchos retos. Hemos visto que realmente hay problemas estructurales, no solo de forma, sino también de fondo, que aún necesitan ser manejados dentro de la región, y que también necesitan una respuesta integral de todo el Estado. Desafortunadamente, por temas de tiempo, no podemos en este momento
transmitir las preguntas a nuestros panelistas, pero les agradecemos mucho a todos por su participación en esta sesión y gracias a nuestros panelistas por haber estado aquí con nosotros. Ha sido un privilegio compartir con ustedes. Esperamos que sigan disfrutando de este foro. Que tengan todos y todas una muy buena tarde.